Energías renovables. Petróleo y gas. Medio ambiente. Electricidad. Energía Tabasco. El inicio de una nueva era. Comenzamos. Hola amigos de Energía Tabasco, bienvenidos a su programa Consentido. Hoy es miércoles 23 de septiembre del año 2020. Espero y que todos estén muy bien y agradeciendo su participación. Como les hemos dicho, hoy programa de lujo, la nueva política de contenido nacional en el sector energético en México. Y qué mejor que tener en este programa de lujo a un par de invitados de lujo, como es el doctor Marcos Ábalos, titular de la Unidad de Contenido Nacional en la Secretaría de Economía, y al ingeniero Ulises Neri, que es director de cadenas productivas en el sector hidrocarburos. Así es que, amigos míos, pues vámonos rápido porque hay una cantidad de información bárbara, así es que bienvenidos sean. Marcos, cuéntanos, ¿qué es contenido nacional y de dónde viene este tema para entrar en un contexto rápido? Claro, muchas gracias. Bueno, primero que nada, querido Luis, te quiero agradecer la oportunidad. Para mí es un placer estar con tus radioescuchas en este programa de Energía Tabasco. Lo hago con mucho gusto. Mira, yo creo que es importante señalar un antes y después de la pandemia del COVID. Primero que nada, ya un poco más de un año, como encargado de la Jefatura de Unidad de Contenido Nacional del Sector Energético, la Secretaría de Economía, lo he manifestado en varias ocasiones. Es importante poner un poco contexto, donde, digamos, la reforma energética había provocado una buena oportunidad, dio el espacio para consolidar una política de contenido nacional que siempre nos habían prometido desde hace 25 años, pero desgraciadamente no fue una simulación, vamos a decirlo con esas palabras. ¿En qué sentido? Porque no nos dejaron un marco, un diseño institucional, un marco normativo, jurídico, que nos permitiese operar nuestras tareas sustantivas. En ese sentido nos hemos dedicado a eso. Y como lo he comentado, pues ya habíamos avanzado muchísimo. Vamos a entrar a detalle a cuáles últimos instrumentos hemos publicado, de hecho. Y de repente íbamos a publicar un pilar muy importante, que son las estrategias, que es de lo que va a hablar seguramente el ingeniero Ulises. Esas estrategias iban a cerrar la pinza para poder salir y decir, esta es nuestra política de contenido nacional. Y desgraciadamente, como sabes, pues la crisis sanitaria generó una crisis económica a nivel mundial que todavía de dimensión desconocida. Todavía no hemos evaluado. Evidentemente, en el ámbito de que es objetivo la plática, se ha afectado las cadenas de valor, tanto en la industria eléctrica como en el sector de hidrocarburos, que es el caso que estamos hablando. Y sobre ese tema, pues nos vamos a ir a platicar a detalle, pero debo decirte que a pesar de esta crisis, que todavía no acabamos de vivirla, no la hemos medido, habrá una gran oportunidad de la cual hablaremos un poco adelante, y te voy a hablar de los nuevos instrumentos. Simplemente creo que es importante poner este contexto. Perfecto, perfectamente. Muy bien. Bueno, pues entrando un poco ya en materia, sí, efectivamente, a raíz de la reforma energética se crea el programa de contenido nacional, y debo decirlo como es, con una fórmula que poca gente, por no decir nadie, entendía, con parámetros muy descabellados y con situaciones en donde se premiaba a veces lo que no daba valor sustancial para el país. Por ejemplo, es increíble que valga lo mismo en porcentaje la renta de un edificio que la contratación de 100 personas, ¿no? Algo que se me hacía un poco descabellado. Pero bueno, entrando en contexto y a raíz de la plática que tuvimos en marzo, tú nos hablabas un poco de estrategias y también nos hablaban de los porcentajes, cómo van a quedar. Entonces yo creo que esa es la parte de los pilares y sobre todo aquel pastel que nos mostraste en marzo pasado, ¿no?
Sí, desde luego. Nada más ahí, antes de darle la palabra a Ulises, porque no quiero monopolizar la palabra, nada más déjame decirte que precisamente de esta revisión, pues no teníamos, deja tú todo el tema que podías integrar dentro de una política pública, ¿no? De contenido nacional, no podíamos ni siquiera verificar la tarea más importante, sustantiva que tenemos por ley en la industria de carburos, que es verificar el contenido nacional. No lo podíamos hacer, no teníamos el acuerdo jurídico para poderlo hacer, y eso fue lo que publicamos en este enero, a principios de enero, firmado por la Secretaria de Economía, un acuerdo que ya nos permite verificar. Segundo, tenemos una fórmula que, digamos, no estaba indexada a ninguna política, o sea, a ninguna estrategia de la que vamos a hablar en un momento, y no solo eso, era una fórmula, es una fórmula complicada, poco amigable, pero más allá de eso tiene fallas conceptuales, estructurales, es decir, permite y genera la simulación. No es que los operadores y Pemex estén incumpliendo, simplemente son las reglas del juego que establecieron. Entonces es muy fácil cumplir, y eso es lo que vamos a cambiar. Entonces, de hecho, eso es lo que queremos publicar a principios del próximo enero, pero para ello necesitamos publicar otros instrumentos previos a esos, ¿no? Entonces, de los cuales voy a hablar. Pero sí déjame decirte que esta nueva medición tenemos que repensarla junto con la industria, con la academia, con las ONGs. ¿En qué sentido? En cuáles serían esas variables que nos permite la ley, que estén indexadas a la ley y que puedan jugar y tener otro peso específico para beneficio y que realmente generen una política, digamos, de contenido nacional que va indexada en el texto, que eso no existe. O sea, no es muy importante la medición, es más importante la política y luego medir esa política. El tema es que no había política y lo que estabas midiendo realmente era simular, era hacerte un poco tonto, y eso es lo que ya no va a suceder, y vamos a hablar en detalle más al ratito de eso. Claro, sí, efectivamente. O sea, ¿qué estás midiendo? Medir el agua sin tener el contexto de dónde está, cuál es el recipiente, pues entonces no estás midiendo nada. Querido Ulises, gracias por acompañarnos. Tú has estado muy de cerca, de tiempo antes de que estuvieras aquí en esta dirección. Estuviste en la Comisión Nacional de Hidrocarburos y estuviste muy de cerca en el tema de la medición y en el tema de conocer a los operadores. ¿Qué opina la industria privada y Pemex, que es con quien más te acercas, del tema del contenido nacional? ¿Son muy dispuestos? ¿Están abiertos? ¿Qué esperan? ¿Qué piensan ellos? Sí, Luis, muchas gracias y buenas noches ahí para ti, para tu auditorio, y muchas gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad también de expresar, como lo comentó el doctor Ábalos, pues de lo que estamos haciendo, ¿no? Como dice, en marzo se puso un contexto de qué es lo que vamos a publicar, qué es lo que hemos publicado y qué viene, ¿sí? Y en este sentido, las estrategias pues va a ser un punto importante donde vamos a marcar pues, los próximos pasos y las acciones de política pública que vamos a llevar a cabo. Pero esta pregunta que me haces es muy relevante porque más allá de solamente tener un número de contenido nacional basado en una metodología y que tenemos que medir, como lo ha comentado el doctor, ¿sí? ¿Cuál es la percepción respecto al tema de contenido nacional en su conjunto por parte de operadores, que son asignatarios, en este caso Pemex, y los contratistas, que son compañías internacionales y también nacionales que están participando? El caso de Pemex, ¿sí?, es muy particular porque el tema de contenido nacional, ¿sí?, lo han ido construyendo conforme van encontrando cierta proveeduría, ¿sí?, a lo largo de las décadas en las que Pemex ha estado presente, ¿no?, a los que ha tenido la actividad, particularmente en exploración y producción. Si encuentran a veces cierta proveeduría, la toman, pero sobre todo la mayor proveeduría la tienen muchas veces con compañías internacionales, con empresas de servicio, ¿sí?, con compañías que tradicionalmente han prestado servicios a las compañías petroleras, y Pemex no es la excepción, ¿sí?, y ellos en contratos integrales
pues se les hace más práctico poder contratar servicios en lugar de estar desagregando pues esas compras o esas adquisiciones en pequeños contratos con pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Claro. Entonces, en resumen, ¿qué te digo? Pemex, y como lo hacen muchas compañías operadoras, ¿sí?, prefieren contratos grandes, integrales, que les da la facilidad y la administración, ¿sí?, y no están preocupados por las pymes, ¿sí? Más bien, esas integradoras son las que contratan a las pymes, no directamente el operador, ¿sí? Entonces, ahí hay un común denominador, y particularmente con Pemex prefiere contratos grandes, porque si no les significaría más carga administrativa y demás. Claro. Pero, ¿qué crees? ¿Qué pasó en 2014-2015 con la crisis del petróleo? No solamente Pemex, sino otras compañías se dieron cuenta que hay ciertos servicios que sí hay capacidades en las pymes, en precio, en calidad, en tiempos de entrega, y que si la operadora directamente contrataba esas pymes, se podía ahorrar 30, 40, 50% en ciertos bienes y servicios. Entonces, no el caso de México, el caso de otras latitudes, donde sí vieron oportunidad de ahorrar, ¿sí?, ante una crisis, que el contratar directamente las pymes podían tener ahorros significativos, ¿sí? Entonces, ahí hay un foco. Y con esto cierro este primer comentario. Entonces, ¿qué pasa ahora? Entonces, estamos viendo este diagnóstico, este análisis. Todo esto lo vamos nosotros madurando y analizando a lo largo de las estrategias desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Desde este diagnóstico de esta demanda potencial, cómo se encuentra la oferta de la proveeduría en México, etcétera, para que con ello, a través de objetivos prioritarios, estrategias prioritarias y acciones específicas, podamos llevar a cabo acciones para efectivamente insertar a estas pymes, pues con este acercamiento, y le puedan suministrar esos bienes y servicios que necesitan las empresas operadoras mayores, ¿no? Pero ahí, pues solamente, cierro con esto, pues hay retos que tenemos que identificar para que esas pymes pues puedan cumplir con lo que están buscando las operadoras en precio, tiempo, calidad y otros aspectos que son importantes, obviamente, para que se inserten como proveedores de estas grandes compañías. Perfecto, perfecto. Nos queda muy claro. El concepto es, ya hay una política sobre la cual poder tomar medición, porque si no, pues, ¿qué estamos midiendo? La cual otra, vamos a publicar en un par de semanas, esa nueva política. Exacto. Y el otro tema importante es que sí hay oportunidades para las pymes de insertarse en la cadena directamente con el operador, no forzosamente a través de un integrador, lo cual va a beneficiar a las pymes, pero también al operador, porque el integrador no va a cobrar un sobreprecio por contratar una pyme para refacturar el servicio que le pudo haber costado más barato. Perfecto, más claro ni el agua, vamos muy bien, pero vamos a darle espacio a nuestros patrocinadores. No se vayan, amigos, esto es Energía Tabasco y estamos hablando de contenido nacional. Está muy bueno el programa. Ya volvemos, gracias. Directorio de la Industria Energética Mexicana te ofrece la mejor opción en la búsqueda de empresas, productos o servicios de acorde a tus necesidades. Da clic en nuestra página directoriopemes.com, donde encontrarás todos los proveedores, compradores y operadores en un mismo sitio. Listo, amigos, ya estamos aquí de regreso. Gracias por estar con nosotros. Estamos platicando con el doctor Marcos Ábalos, titular de la Unidad de Contenido Nacional de la Secretaría de Economía, y el ingeniero Ulises Neri, director de Cadenas Productivas en el sector hidrocarburos. Ya tenemos claro que ya existe una política, Marcos, que se va a publicar en un par de semanas, y ya gracias a esta política tenemos dos elementos clave: la verificación y la medición. Ahora, ¿quiénes se involucraron en esta nueva política? Porque supongo que para hacer una política, y más de este calado, tiene que haber muchos actores involucrados, ¿no? Desde luego. Luis, mira, déjame decirte cómo fue un poco el proceso, porque es muy importante platicarlo. O sea, nosotros no impusimos ninguna política de contenido nacional. Nosotros creemos
que el funcionario público digamos, tiene una responsabilidad mayor y tiene que ir más allá del escritorio, ¿no? Tiene que ir a la operación, tiene que conocer, tiene que tener un diálogo profundo con la gente de la industria en todos los niveles, todos son muy importantes y tienen experiencias, diferentes niveles de conocimiento, que eso necesitamos retroalimentación para poder formular una buena política y sobre todo objetiva. Eso es lo importante. Entonces, ¿qué hicimos? Reactivamos un mecanismo que no estaba activado. ¿Qué es eso? Es el Consejo de Fomento para la Industria de Hidrocarburos. Tiene esa atribución la Secretaría de Economía a través de la Ley de Hidrocarburos. Por primera vez, digamos, se activaron 2 consejos, bueno, ahorita llevamos 4, y ahí tuvimos una profunda discusión con las empresas, con las cámaras industriales, con la academia, con la ONG y todos los reguladores sectoriales del propio sector, ¿no? Es decir, la propia CENER, que tiene voz y voto, también la Comisión Nacional de Hidrocarburos, todos los involucrados en la regulación. Entonces, eso tiene esa característica, fue de consenso. 2, algo muy importante que fuimos responsables, debimos de haberlo publicado en abril, y déjame decirte que decidimos no hacerlo. Y eso fue algo que hubo consenso dentro del propio Consejo de Fomento que citamos. ¿Por qué no lo hicimos en abril? Evidentemente por la pandemia. Hubiéramos cumplido con la promesa de publicar, pero, querido Luis, hubiéramos sido bien irresponsables. ¿Por qué? La pandemia ha generado otra historia, ha generado otra realidad y no podemos formular una política pública contigo nacional en el escritorio sin tomar en cuenta la realidad que hoy impera, digamos, en la cadena de valor. Hay muchas lecciones, yo diría una, y esa es la gran oportunidad, y eso es lo que está diagnosticado, de lo que va a hablar un poco Ulises, es que esta pandemia nos dijo una lección muy importante, es que nos muestra que las distancias sí importan. La teoría económica nos había sugerido durante los últimos 25 años, y los policy makers de comercio exterior y de tratados, etcétera, que las distancias no importaban, que las cadenas de valor tendrían que insertarse con ciertas características, y China, Asia en particular, pues jugaba ese rol, lo aprovecharon, y vimos que esta pandemia, una, digamos, saturada, una dependencia de Asia, y lo cual vimos que hoy en día todo mundo en la industria reconoce, a ver, espérame tantito, esto genera nuevas reglas del juego, vámonos hacia la integración. Por ejemplo, está el TEMEC, eso nos genera una gran oportunidad, y además sí se interrumpieron las cadenas de valor. Nos interesa, por ejemplo, las integradoras, que tú bien conoces, ellas mismas dicen, no, sí nos gustaría acercarnos más, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí está la oportunidad, y sí quiero que lean esas estrategias que se van a publicar en un par de semanas con esa óptica que se hizo un trabajo muy arduo, muy detallado, porque déjame decir, tú lo conoces mejor que yo, que tú te dedicas a sistematizar un poco la información. A estar con ellos. Sabemos que la información está muy, digamos, diseccionada, está diferentes niveles de agregación, de organización, y toda esa chamba se hizo en las estrategias. Y toda esa chamba fue consensada, todos aportaron un poco de información, porque nadie tenía el mapa, claro, de la proveeduría, tanto de la oferta como de la demanda. Quien te diga que la tiene, está mintiendo. Sí. Eso no existe, y menos con la nueva realidad de COVID. Entonces, esas características sí me gustaría destacarlas, que se hicieron para esta nueva política que se va a publicar en un par de semanas. Entonces, fue muy importante, contestando a tu pregunta, fue muy importante la participación de todos, y siempre lo hemos entendido así. Ok, sí, definitivamente, cuando se hace una política de consenso,
es como un cuchillo que va a entrar a la mantequilla. Si entra caliente, va a entrar suavecito y a todos nos va a gustar y finalmente todos vamos a querer participar. Cuando la política pública y más toca con situaciones económicas no se hace por consenso, encuentra siempre mucha resistencia. Ahora bien, lo que acabas de mencionar es importantísimo. Sí importan las distancias en esas cadenas productivas, porque pues ya vimos cómo la industria automotriz se paralizó, ya vimos cómo la industria eléctrico-electrónica se paralizó, porque pues quién lo fabricaba, ¿no? Resulta que el que fabricaba el componente principal pues estaba enfermo, y cuando ese se alivió, el que recibía ese componente estaba enfermo. Entonces sí, las distancias importan. Y es justamente ese tema en donde, Ulises, tú has trabajado mucho para identificar cuáles son los requerimientos. O sea, como parte de las estrategias, yo creo que en este Consejo de Fomento, pues hay que identificar cuáles son las oportunidades para las pymes, ¿no? Exacto, Luis. Y en ese sentido, en eso versan secciones importantes de las estrategias, ¿no? Estas estrategias que como comenta el doctor Ábalos, estamos próximos a publicar, tiene varias secciones y capítulos, pero algunos son clave, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Además de estos actores involucrados que mencionaba el doctor Ábalos, con los cuales construimos en un consenso los temas principales que deben estar en estas estrategias, previo a ello hacemos un diagnóstico de los factores endógenos, exógenos, mixtos, todos estos factores internos y externos, más de la pandemia, que ha afectado la industria. ¿Sí? No es de ahorita de la pandemia, ya había temas y retos. ¿Sí? Ahorita vino a agudizar algunos adicionales. Entonces, con este diagnóstico, identificamos o escribimos alrededor de cuál es la demanda potencial que existe conforme a los proyectos, no solamente de Pemex, sino de los operadores, pero también entendiendo la industria, entendiendo que están en fases de exploración muchos de ellos, en el caso de los contratistas, en el caso de las compañías internacionales, entendiendo que Pemex también tiene campos maduros, pero también tiene campos nuevos, pero que también tiene fases de exploración, pero que también tiene fases de desarrollo. Son dos contextos diferentes. Eso nos da el contexto de la demanda potencial. Luego, en este documento hacemos una caracterización de la oferta. ¿Sí? ¿Cómo está la oferta de proveeduría en México? Con datos, por ejemplo, del INEGI, con un sondeo que hicimos nosotros, con la información del registro de proveedores que tenemos. Y aprovecho también para comentar, ya a tus radioescuchas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que tengan la oportunidad de ver y registrarse en ese portal, que es muy importante para nosotros. Y además, pues, también analizamos los reportes de contenido nacional. Todo esto en su conjunto nos da el texto para caracterizar la oferta. Entonces, una vez identificada esa demanda potencial de las empresas, caracterizando la oferta, ¿sí? Entonces ahí tenemos un entendimiento de qué tanto se va a poder tratar, de qué montos de inversiones, pero también entendiendo la realidad de cómo es la oferta nacional. Claro. Y después ahí, en un capítulo clave, es la población objetivo. ¿A qué le llamamos población de objetivo? Es a este conjunto de bienes y servicios que, conforme al tamaño de una empresa, pequeña y mediana principalmente, y conteniendo varias consideraciones, tanto en capital, en empleo, en porcentaje de nacional, etcétera, bajo varios parámetros, y en una temporalidad de corto, mediano plazo, ver qué de ello pueden potenciar. Y te pongo ejemplos concretos, ¿sí? Ejemplos en el tema de válvulas, en el tema de medidores, en el tema de servicios sísmica, en temas de químicos, en temas de barrenas, en equipos. Entonces, en elementos, en bienes y servicios que se utilizan en la industria, tanto en las fases de exploración y de desarrollo, donde las pymes, ¿sí?, pueden tener una oportunidad, entendiendo retos que pueden ser oportunidades por mediano plazo, ¿sí? Y por último, con eso cierro mi comentario, pues tenemos dos secciones muy importantes, que son los programas
temas de apoyo para la proveeduría, ¿sí? Que puede ser apoyos financieros y no financieros, que eso también se menciona ahí, de lo que existe en el mercado y lo que puede estar vigente en el mercado. Yo muchas veces, no todos son apoyos financieros, muchas veces lo que la pyme necesita es orientación sobre ciertos procesos y ciertas capacitaciones, ¿no? A veces Claro, también hay que quitarnos ese esquema de que todo es un apoyo financiero, ¿no? A veces hay apoyos muy importantes para las pymes. Por último, el capítulo con el que cierra este documento, estas estrategias son las directrices de política pública que de manera consolidada y bajo una estructura definimos objetivos, ¿sí? Prioritarios, estrategias prioritarias y acciones puntuales, ¿sí? Que nos van a dar el seguimiento, dando todo esto. No solamente que queden en un documento, que queden en acciones que vamos a implementar y que es un conjunto, como lo comentó el doctor Ábalos, con todo el contexto de la medición, la verificación del contenido nacional, nos va a permitir incrementar la participación de pequeñas y medianas empresas en este sector. En este Perfecto, pues es claro que ya, ahora sí, existe un orden, y no quiero hablar de que no existía, pero creo que las cosas tienen pues un peso específico ahora más importante, ya existe un orden y el orden viene alineado, el orden en la política y el consenso viene alineado también con la investigación de qué es lo que se requiere, porque como bien acabas de mencionar, Ulises, pues sí, yo quiero apoyos para crear mi empresa. ¿Y de qué es su empresa? Ah, pues voy a hacer chalecos salvavidas, señor, pero si usted vive en Puebla, ¿a quién se los va a vender en Puebla los chalecos salvavidas, no? O sea, si Puebla no tiene acceso al mar, o sea, ponga mejor otro tipo de chalecos, ¿no? Mejor luminarios. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa, amigos. Ahorita regresamos. Estamos hablando de la nueva política de contenido nacional con los titulares de la Unidad de Contenido Nacional de la Secretaría de Economía y el director de Cadenas Productivas. No se vayan, está muy bueno, ya regresamos. En el directorio de la Industria Energética Mexicana fomentamos los vínculos de comunicación entre Pemex, CFE, IMP, CENER y los grandes contratistas con sus principales proveedores de bienes y servicios nacionales y extranjeros. Contamos con más de 40 años de experiencia brindando un servicio profesional a las industrias petrolera, petroquímica, química, eléctrica, metalmecánica, manufactura, de la transformación y energías renovables. Listo, amigos, ya estamos aquí de regreso. Este es su programa Energía Tabasco. Estamos hablando de contenido nacional y la nueva política. Marcos, hablamos ya que existe una política pública de contenido nacional creada en consenso con todos los actores que tienen que ser, que es el gobierno, las empresas privadas, la academia y todos los actores, clústeres, cámaras, asociaciones, y todos los involucrados. Eso me parece algo maravilloso. Cuando están todos, las cosas deben de salir bien. Pero política es igual a transparencia. Si no tenemos transparencia, entonces ahí empiezan a venir los problemas. ¿Cómo quedamos en temas de transparencia, Marcos, por favor? Qué bueno que me lo preguntas, querido Luis. Déjame decirte que es uno de los elementos que la propia secretaria Graciela Márquez nos ha pedido a cada uno de los encargados de las unidades administrativas de la Secretaría de Economía. Y precisamente fue lo que hicimos. Déjame decirte que para poder verificar, ya tenemos el instrumento jurídico, pero necesitas un instrumento estadístico, una metodología para poder decir, el operador petrolero A, te voy a verificar. Y para no inventarnos de que lo hicimos así, para poderlo seleccionar, sin tener obligación, querido Luis, publicamos hace un par de semanas una metodología de selección. En esa metodología de selección hicimos transparente cuáles son los criterios técnicos estadísticos por los cuales a quienes les tocaría de manera aleatoria, representativa, una metodología estadística, ser verificados. O sea, aquí no es de que yo te verifiqué porque quería verificarte,
Si no hay una, y es público, y eso muy importante que en los instrumentos jurídicos de verificación los mandamos a CONAMED. Segundo, acabamos de publicar hace un par de semanas también las guías de transferencia tecnológica. Eso es muy importante. Déjame decirte, te voy a dar un dato. Hoy con la inversión aprobada, según la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Luis, 30 años, casi 30 años, se podrían dar alrededor, creo que ya 42, 45 mil millones de dólares. Wow. En términos de los 110 contratos nada más vigentes ahorita. Déjame decirte que, te pregunto, ¿cuánto de eso se va a quedar, se va a derramar en términos de contenido nacional? Cero. Entonces, ahí viene esa parte de que, por eso la guía, existe una metodología que no nos gusta, lo vamos a cambiar, porque la fórmula vigente jugaba, no, en primera yo te pregunto, transferencia tecnológica, ¿debería ser un elemento de la fórmula de contenido nacional? Generamos nuestras pymes, nuestras empresas nacionales, sí, no quiero minimizar los esfuerzos, mucho menos, pero ahorita las transferencias están en los operadores internacionales, ¿no? Incluso Pemex también da transferencias. Entonces, ahorita, conceptualmente está mal ubicada en la fórmula. Debe ser una variable distinta a las fórmulas de bienes y servicios, mano de obra, etcétera. Se cose aparte, como diríamos. En ese sentido, vamos a generar lineamientos para capacitación y transferencia tecnológica para poder que en 30 años algo se quede en México en términos de contenido nacional. Entonces, eso lo vamos a publicar este año, es decir, lo vamos a mandar a CONAMED, los lineamientos de transferencia, junto con la nueva fórmula, esa es la idea, y a partir de enero ya se puede hacer el proceso oficial de publicación diaria oficial. Pero para que veas nosotros cómo entendemos la transparencia. Ok. Lo repito, transparentamos los criterios que norman nuestras decisiones. Eso para nosotros, qué mejor, eso es un gobierno eficiente y moderno. Y la transparencia también, obviamente, tiene que aplicar en la parte de cómo te estoy midiendo o cómo te estoy auditando, ¿no? Definitivamente. Ahora, yo tengo una pregunta que la otra vez alguien del auditorio me hizo. Oye, a ver, en temas de medición a un operador o de verificación a un operador versus Pemex. El operador privado, sin mencionar nombres, X, tiene un campo. Me queda claro que la medición y la verificación será sobre ese campo. Pemex pues, es dueño de pues, el 80%, ¿no? Bueno, no tanto, pero tiene una gran cantidad. Las verificaciones que se le harían, por ejemplo, a Pemex son sobre cierto campo o sobre cierto activo, proyecto. ¿Cómo van a medir la parte de contenido nacional en ese sentido, por ejemplo? Qué bueno que me lo preguntas. Precisamente digamos, la fórmula actual incentivaba a que tú podrías cumplir de manera rápida, ¿no? En bienes y servicios que no necesariamente dan valor agregado, ¿no? Claro. Por ejemplo, te reportaban empresas mexicanas, que qué bueno para el empleo, pero de limpieza, ¿no? Entonces, no estamos entendiendo eso para capacitación, por ejemplo, y transferencia tecnológica. Entonces, ahí estamos haciendo una revisión de todos los bienes y servicios que además se indexaron a un catálogo de bienes y servicios que copiamos de Canadá. O sea, hicimos un copy-paste y eso estamos construyendo un catálogo conforme a la información disponible. Todos sabemos que el mejor catálogo, quizá más trabajado, es el que debe tener Pemex, ¿no? En Procura, por ejemplo. Pero hay estudios académicos que tienen otro dato. Nosotros tenemos otro dato. En fin, entonces ahí estamos generando un solo catálogo realmente acorde a la realidad mexicana, no importado, y que no venga cuestiones de nieve, por ejemplo, ¿no? Sí. Hasta donde sé, pues hay, salvo en algunos, evidentemente en Nuevo León, en fin, en la cuenca, pero uno donde, pues, ¿qué tipo de petróleo va a haber ahí, ¿no? Unos estados de
cae nieve. Entonces, lo vamos a hacer de manera responsable y esa discusión nos ha llevado mucho tiempo, pero vamos a organizar ya tenemos un esqueleto de esa discusión y vamos a convocar a grupos de trabajo a la industria y a todos los interesados para discutir, porque su retroalimentación es muy buena. Tú sabías que nosotros, como bien lo señalaba Ulises, hacíamos válvulas hace 30 años. Sí. Y ya metimos a las válvulas, entendimos el mercado, etcétera, y todo se importa. Y antes se hacía, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hay un tema de certificación, hay un tema de capacitación y con eso termino, es bien importante, querido Luis, decir lo siguiente. Estas estrategias tienen una visión responsable. ¿En qué sentido? Que es una política pública reconociendo de antemano que es una política pública de mediano y largo plazo. O sea, no puede ser de la noche a la mañana, no podemos engañar a nadie. La proveeduría se tiene que diseñar, se tiene que crear, se tiene que certificar, porque eso no vamos a inventar cosas de que siempre en el discurso y que la proveeduría nacional no está bien. Está enferma, tiene muchos síntomas y adolece de mucha medicina, y eso es lo que van a encontrar en ese documento. Sí, definitivamente. Y cayendo en ese tema, ahora vamos a la parte de las estrategias y la identificación. Ulises, lo que acaba de mencionar Marcos de la proveeduría nacional no está sana al 100%, ¿no? Entendemos que sí hay empresas sanas que tienen procesos y todo este desarrollo muy bueno, pero hay mucho proveedor advenedizo. La industria se queja de eso, ¿no? En tiempos pasados, no tan lejanos, hubo mucho proveedor advenedizo que de pronto se convertía en proveedor cuando su expertise y su quehacer era B, pero resulta que pues conocía a alguien o obtuvo la fórmula para poder entrar a proveer esa situación. Entonces, sobre todo en la parte de servicios, ¿no? Por ejemplo, y de insumos menores, ¿no? Alguien que de pronto estaba en el área de limpieza, pues ahora también ya vende insumos para limpieza y de una vez te vendo los insumos para limpieza de tanques, ¿no? Espérame tantito, no es lo mismo limpiar un tanque que limpiar una oficina. ¿Cómo están buscando el desarrollo de las pymes sin que se lleve a cabo esa situación? Porque lo único que provoca, como dijo Marcos, es que sigamos enfermos en la parte de la proveeduría. No te escuchamos, tu micrófono. Perdón, Luis. Sí. Muchas gracias por la pregunta. Mira, hay varios temas ahí que se presentan y los abordamos de alguna manera en las estrategias, ¿sí? Hay un tema de alineación de esfuerzos. También pensamos en cadenas productivas. Muchas veces, ¿qué pasa cuando una empresa, como bien dices, un día hace un servicio, otro día provee otra cosa, otro día en algo que está totalmente de su esquema de otro? Pues la misma necesidad lo ha ido llevando a eso. ¿Sí? El tener algún contrato, el poder pagar la nómina, el pagar la renta, el ir sobreviviendo, pues va dando como viendo, ahora me sale la oportunidad y hago esto, mañana otra oportunidad y otra. ¿Sí? Entonces ahí falta una alineación de esfuerzos, ¿sí? Pero también falta un pensamiento en cadenas productivas. Te pongo un ejemplo. Si yo voy a construir un tanque y soy el que diseña tanques, tengo que ver el que ve la lámina de acero que necesito ese tanque. Sí. Tengo que ver el que hace los tornillos y el que hace la base y el que hace el medidor de nivel y el que hace el sensor de nivel interno y el que hace la válvula de escape. O sea, tienes todo eso, pero pensándolo como grupo, de manera integrada, como una cadena productiva, eso da. Necesito identificar bien cuál es la demanda potencial. Voy a hacer un tanque cada 3 años, pues obviamente tampoco me va a permitir a mí subsistir en ese pensamiento integral y cadena productiva. Por eso es muy importante identificar cuál es esa demanda potencial. Entender también que contratos específicos, una demanda garantizada y no picos, me garantiza a mí organizarme como empresario, como pequeña y mediana empresa,
para satisfacer esa demanda, ¿sí? Si yo dependo de picos, de flachazos, de algún contrato, pues obviamente nunca voy a tener esa oportunidad. O sea, aquí, ¿cuál es un mensaje que transmitimos? En la medida que Pemex y otros operadores identifiquen una demanda potencial y puedan identificar de manera estable y constante qué van a necesitar, eso va a permitir una mejor planeación de las pymes para satisfacer esa demanda, ¿sí? Okay. Entonces, es lo que estamos tratando de empujar y ponemos de manera muy explícita en estas estrategias, ¿no? Oportunidades específicas, pero entendiendo cuál es la demanda en una visión de alineación de esfuerzos y pensando en cadenas productivas. Perfecto. En ese sentido, a ver, la pregunta aquí es, ¿si están presionando de alguna manera a Pemex y a las operadoras a que trabajen en la identificación de esa demanda? Porque de pronto los proveedores, y lo hablo por lo que ustedes saben que yo hago y todo esto, los proveedores dicen, es que ¿cómo llego con este operador? Es que no reciben, es que no atienden, es que ¿cómo se van a enterar de lo que yo hago? De pronto, a veces mi respuesta, tratando de ser conciliadores, quizá tu producto no tiene la demanda hoy, ¿no? No, pero es que pasado mañana que lo vayan a demandar, pues ya tienen que tenerme en la palestra, ¿no? Entonces, ustedes de alguna manera en la unidad o con estas políticas han pensado en presionar, valga la expresión, espero que no suene muy fuerte, para que Pemex y las operadoras identifiquen primero cuál va a ser pasado mañana su demanda y volteen primero a la cadena nacional. Esa sería la pregunta y díganme, por favor. Luis, a mí me gustaría contestar nada más un tema ahí que yo creo que es crucial y lo que y el mensaje, diría yo, el mensaje principal de esas estrategias es que se necesita una alianza nacional, una cruzada nacional para que todos formemos una política integral de contenido nacional. Yo lo manifesté en el Consejo de Fomento y parte del diagnóstico de estas estrategias, esa es la solución. El gobierno federal no va a poder solo, las empresas privadas no van a poder solas, la cadena de valor no van a poder, no existe el financiamiento si no se le da una visión integral, un diagnóstico correcto derivado de la pandemia. Entonces, precisamente, más que forzar, es simplemente decirles, a ver, ustedes integradoras, porque hay muchas restricciones. Por ejemplo, el TEMEC ya te pone ciertos proyectos llave en mano, entonces a veces las integradoras tienen muy poco margen de maniobra para poder salirse de eso, ¿no? Y al final de cuentas también Pemex dice, yo necesito cumplir, o sea, no voy a perder el tiempo en buscar quién lo puede hacer y quién no. Entonces, sí. Pero ahora la pandemia ha puesto una situación en que las integradoras y todo el mundo nos tenemos, yo les he dicho, señores y señoras, nos tenemos que poner en la mesa y tenemos que, ¿qué pone cada uno de nosotros? ¿Cuánto vas? No estamos por eso, insisto, es muy importante hablar mediano y largo plazo. Ustedes integradoras, ¿qué ponen en la mesa? ¿Qué bienes y servicios estarían dispuestos a tener un cronograma para pymes, especialmente mexicanas, darles una oportunidad? Ustedes, Pemex, ¿cuáles? Y en ese diálogo es en el que estamos, y eso es, digamos, no es una solución mágica, es la solución evidente a las circunstancias, y es lo que en el fondo trae el mensaje de las estrategias, y es a lo que una vez que ya este año y principios de los 2 meses del próximo año ya acabe el andamiaje que nos dejaron, que no nos dejaron y que no podíamos operar, nadie nos creía, nadie nos tomaba en cuenta, ahora ya, etcétera. Ahí me voy a dedicar todos mis esfuerzos a armar esta cruzada nacional para que en la mesa todo el mundo ponga su granito de arena. No hay de otra manera, Luis, no hay de otra. Si no lo hacemos así, no vamos a poder avanzar de manera... Así es, efectivamente. Bueno, pues vamos bien, vamos a hacer una pequeña pausa, amigos. Estamos platicando de política de contenido nacional. La verdad es que
cada vez está más interesante y pongamos mucha atención porque ahorita vamos a saber en dónde están las oportunidades de negocio y quiénes son esos actores que tienen que poner su grano de arena, como nos acaba de comentar Marcos y Ulises. No se vayan, esto es Energía Tabasco. Gracias. En directoriopemex.com encontrarás todos los proveedores, compradores y operadores en un mismo sitio. Buscamos satisfacer las necesidades del cliente dando apoyo continuo y especializado, a través de estrategias efectivas e integrales de publicidad, hasta la obtención de sus objetivos de promoción, difusión y posicionamiento en el mercado de la industria nacional, y con ello colaborar en el desarrollo y crecimiento comercial de nuestros clientes. Listo, amigos, ya estamos de regreso, estamos ya casi para cerrar nuestro programa, vamos a entrar al cuarto bloque y ahora pues vamos a continuar nada más con Marcos. Marcos, tú nos mencionaste que ya hay esquemas de cómo seleccionar a quienes van a verificar y todo esto. No queremos nombres ni nada por el estilo, pero ya identificadas a estas empresas, ¿cuál es el proceso para con ellos? ¿Les causa miedo o no miedo? ¿Y cuáles son los pasos administrativamente, por llamarlo, y jurídicamente? ¿Van a presentar la información de contenido nacional como si fuera una presentación fiscal o cómo es el tema? No, qué bueno que me preguntas. No, a ver, déjame decirte que, querido Luis, de hecho tenemos la obligación, ¿no?, de empezar a verificar, porque no se había verificado, durante toda la administración pasada no se verificó. Había intentos por ahí con la LEFEPA, pero lo tenemos. A ver, es una metodología que nos permite seleccionar, dadas las capacidades y restricciones que hoy tiene el gobierno federal, y es transparente. Hay un procedimiento, ¿no? Hay un procedimiento administrativo de parte de la Secretaría de Economía para poderlo hacer. No, desde luego que no tienen miedo, al contrario, hemos recibido buenas, digamos, recepción de esta metodología. De hecho, déjame decirte, la semana pasada, si no me equivoco, Ulises, dimos una capacitación a MEXI de esta metodología, ¿no? Ellos están al tanto, ellos lo agradecen y, digamos, desde luego que el procedimiento administrativo te garantiza esta interrelación y de hecho ellos tienen, si al final del día ellos no están de acuerdo, pues tienen derecho a irse a otras instancias, ¿no? Al Poder Judicial, etcétera, hasta donde termine. Pero, digamos, a mí eso no es, yo creo que cuando haces bien las cosas, cuando transparentas el mecanismo de selección, y que todo el mundo tiene claro por qué fuiste seleccionado, pues eso da más blindaje jurídico y a la instancia que se vayan. Pero yo creo que está el diálogo, están ellos dispuestos y de hecho tan es así que ellos van a participar de manera responsable comentando la nueva medición de contenido nacional. Ellos van a proporcionar pláticas. Te doy un ejemplo: transferencia tecnológica. Es un concepto complicado. No es lo mismo transferencia tecnológica en aguas profundas que en aguas someras o que en tierra. Sí, claro. Y las etapas de cada una de esas que te digo, hay una simetría, ¿no? De maduración, etcétera. ¿Cómo contabilizar eso? ¿Cómo medirlo? Todo este tema, para eso necesitamos conocer, pues bien, todos estos conceptos y cómo aplica en cada uno de estos rubros. Entonces, por ejemplo, Amexi se ofreció a dar una plática técnica sobre el tema de transferencia tecnológica, tanto en aguas profundas como en aguas someras y en terrestre, ¿no? De los actores. Por otro lado, llevamos una muy buena comunicación con Pemex. Como tú sabes, es clave para el desarrollo del país, de acuerdo a la nueva política energética, y tenemos una interrelación. Ellos mismos reconocen, pues tanto los operadores cumplían de manera sencilla y rápida por ciertos bienes y servicios que no generaban tanto valor agregado, y también Pemex por la mano de obra.
pero ellos también hacen transferencia tecnológica en ciertos rubros, ellos también podrían hacer un esfuerzo. Lo más importante, Luis, es que esta nueva política, a través de la estrategia que se va a publicar y esta nueva medición que se va a publicar el próximo año, a principios del próximo año, no implique una sola cosa. Cuando digo responsable es que no incremente el costo de operación tanto de los operadores como, digamos, de Pemex. Contenido nacional, por eso creo que es de mediano y largo plazo. Su consecuencia inmediata, el sacrificio que tiene que hacer el país, es que los operadores, sean privados o nacionales, se incrementan sus costos de operación. Así es, porque en lo que dura la maduración de certificación, etcétera, para que tengas una verdadera proveeduría nacional y competitiva. Pero para que eso ocurra, hay que madurar. Entonces, y más en el contexto del COVID, tenemos que ser muy responsables, porque no podemos subir la vara y de repente convertirnos en un estorbo más para poder sobrevivir. Eso no lo vamos a hacer. Por eso el diálogo permanente con los que están en el do business cotidiano en la industria. Claro, y definitivamente esa parte de subir la vara, pues ya lo vimos en otros países en América Latina, que de pronto se les ocurrió, pues que por qué el 30 mejor que sea el 60, ¿no? Pues total, claro. Cuando ni siquiera podías cumplir el 30, pues entonces... No, y qué bueno que lo dices, nada más con eso, si me permite, es que esto que acabas de decir es importantísimo. A ver, es que efectivamente del caso que hablas de Brasil, pero México fue el otro extremo, otra solución de esquina. O sea, se simuló. Entonces, habría que buscar ahí. De hecho, nosotros, si te fijas, más allá de mínimos, ¿no? Y máximos, yo creo que tenemos que hablar de calidad de contenido nacional. Sí. Esa es la clave, sí. Calidad. Y exactamente. Y con eso, ese debe ser el foco de todos hacia una política, hacia una cruzada nacional, para integrar una política de contenido nacional. Sí, definitivamente. Se va a parecer mucho a lo que sucedió con la industria automotriz. Que no creían que iba a desarrollar, ¿no? No creían. Claro. Y yo recuerdo muy bien el caso de una empresa alemana que producía el coche más famoso de México y que tenía una persona que se dedicaba exclusivamente a buscar sustitución de importaciones. Esa era su chamba. O sea, ya no querían traer productos de su país o de otros países, querían que se desarrollaran aquí. Y eso es lo que van a tener que hacer en esta cruzada nacional. Y pues ya sabes que aquí vas a contar con un gran aliado para esa parte de la cruzada nacional. Ahora bien, Ulises, vámonos a la parte que más le gusta a todo nuestro auditorio. ¿En dónde están las oportunidades de negocio? ¿Cuáles son los productos que han identificado hoy para sustentar estas estrategias que van a publicar? Yo creo que ese sería pues un gran aliciente, sobre todo por lo que hemos hablado de la pandemia, la economía, cómo se desarrolló, y bueno, pues si hay que crear y apoyar a Marcos en esta cruzada, pues vámonos recio. ¿A dónde? Perfecto, sí, gracias Luis y por la pregunta y esta inquietud que sin duda hay de las empresas, ¿no? ¿Qué van a adquirir? ¿Qué van a comprar? Y me gustó el ejemplo que hacías hace algunos minutos de, puede llegar una empresa a decir, es que yo vendo escaleras, pero la empresa dice, yo no necesito escaleras, ¿sí? Yo necesito pintura, ¿sí? Yo necesito otro tipo de insumos. Entonces, a ver, primero tenemos que dar a conocer qué es lo que van a comprar, qué es lo que van a requerir las compañías. Y en ese sentido, las estrategias lo mencionan con los vínculos y de manera directa, cuáles son esas actividades, subactividades, tareas, involucran bienes y servicios específicos que van a necesitar las empresas petroleras, conforme a los proyectos que les aprueba la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Sí? Okay. Todos los proyectos se les van aprobando, pero no solamente les aprueban lo que van a hacer, ¿sí? Les aprueban todas las actividades relacionadas con ello. Perforar 5 pozos, construir tanques, ductos, estudios de sísmica, etc. Entonces, ahí viene un cúmulo de información que está o va a estar puesto a través de un portal, se llama Portal de Bienes y Servicios.
que se publica o se administra a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero una colaboración de la Secretaría de Economía junto con la Secretaría de Energía. Entonces, ahí ¿Ya viene existe? esta demanda. ¿Ya existe? Ya existe. Y el vínculo, aparte de que está en la página de Economía, está en las estrategias de manera específica. Ahí viene lo que se va a requerir. Pero ahora falta un reto. Eso no es suficiente. Se puede hacer un listado ahí de toda la información que se necesita o de todos estos bienes y servicios que se necesitan. Pero aquí, y lo comentaba Marcos, en esta iniciativa y de buscar ese diálogo con muchos actores, y en las estrategias viene un objetivo prioritario 4 que se llama vincular demanda con la oferta. En acciones puntuales, decimos de manera muy clara, dar a conocer, ¿sí? impulsar la publicación de los planes de contrataciones de las empresas operadoras conforme a esos planes aprobados, esto que te estoy comentando. Exacto, exacto. Segundo, promover la difusión de los procesos de contratación, que tienen esas compañías operadoras, ¿sí? Para ver dónde se van a acercar. Organizar foros y encuentros de negocios con ellos, entre muchas actividades más. ¿A qué voy? Con eso resumo. La demanda potencial, de manera específica, bienes y servicios, viene planteado en diferentes elementos en las estrategias. Demanda potencial y como población objetiva. Hacemos referencia a esos portales de información. Y ahí viene un listado, inclusive en nuestro mismo documento, de bienes y servicios específicos. Pero aquí lo que falta y lo que queremos hacer, y en continuidad con lo que acaba de comentar Marcos, es actores, ustedes, empresas operadoras, den a conocer de manera clara esos procesos de contratación, qué se necesita, en qué tiempo, qué capacidades, con qué certificaciones, y de esa manera ir vinculando cada vez más en esa alineación de esfuerzos que se inserten esas pequeñas y medianas empresas. Y cierro mi comentario diciendo lo siguiente. Oportunidades, Luis, vas a encontrar desde medidores, válvulas, tanques, barrenas, ductos, bridas, conexiones, ¿sí? Todo tipo de servicios también que van asociados para satisfacer esta demanda en proyectos de exploración y extracción. Pero estamos pensando dos cosas. ¿Qué puede ser también transversal? Tanto, no solamente exploración y producción, sino al mid y al downstream, a la parte de transporte y almacenamiento, al tema de la rehabilitación de las refinerías, al tema de la industria eléctrica. También. Ese es otro tema, sí. Hay bienes y servicios. Tú, una válvula, una brida o un tanque, tanto lo puedes ocupar o un medidor, tanto en la industria de hidrocarburos como en la industria eléctrica, para el manejo de agua, para el manejo del gas, para el manejo de aire, para el manejo de vapor, para la geotermia. Necesitamos esa transversalidad. Ahí hay esa demanda potencial también de servicios. Y también te comento algo que creo que hay mucho potencial también para ser desarrollado aprovechando capacidades. El tema de digitalización. Y tú en todos estos bienes y servicios tienes el componente digital de transmisión en tiempo real, de telemetría, informática, ¿sí? Todo eso vas a darle, por un lado, ese carácter de automatización, ¿sí? De reducción de tiempos y de costos, ¿sí? También oportunidades para pequeñas y medianas empresas. Si lo hicimos en la industria automotriz, si somos fuerte en la industria aeroespacial, tenemos clústeres energéticos que ven temas relacionados con informática, con computadoras, con sistemas. Yo creo que hay nada más acercar esos esfuerzos, esas capacidades, y el tema de automatización de manera transversal también va a dar oportunidades para estos bienes y servicios que se utilizan en la industria. Pero todo eso, Luis, va a estar pues, en esas estrategias. En esas estrategias que vamos a mencionar, y es el parteaguas, como bien lo comentó el doctor Ábalos. Ahí tienen que empezar muchas acciones más que vamos a ir haciendo para consolidar todo ello. Perfecto. No, pues muy bien. Largo y arduo el camino que han andado, queridos amigos, y todavía arduo el camino por andar, pero sin lugar a dudas, lo bien hecho, pues va cuajando, y yo estoy cierto que estas oportunidades y que este orden que han formado
va a traer buenos resultados a nuestro país y en el sector energético. Les agradezco muchísimo su participación. Esperamos saludarlos pronto en cuanto estén esas estrategias para que el auditorio pues esté al día y todo esto. Y Marcos, pues no dejes de avisarnos todo lo que sucede. Felicidades para mañana en tu participación con Caname. Y bueno, amigos, esto es Energía Tabasco. Gracias por su asistencia y estamos a sus órdenes. Hasta pronto. Gracias, querido Luis. Listo. Gracias. Energías renovables. Petróleo y gas. Medio ambiente. Electricidad. Energía Tabasco. El inicio de una nueva era.